Rubén Rocha Moya, en su semanera del 8 de agosto de 2022, señaló claramente que él y su gobierno tenían bien ubicado a Luis Alonso García Corrales, dentro y fuera de su administración. En redes sociales circula un audio donde, en voz del mismo García Corrales, se narra el acoso del cual fue objeto el político por parte del mismo Rocha Moya. De ser cierto lo narrado en dicho video, nos encontramos frente a un Rubén Rocha Moya que es capaz de actuar como delincuente y violar toda ley para conseguir sus fines. Desconocer, por parte del gobernador Rubén Rocha Moya, la sentencia del Tribunal Colegiado de Distrito que otorga la razón jurídica a la UAS sobre la intromisión del Congreso local en la autonomía universitaria, es el claro ejemplo de un autócrata que quiere imponer la anarquía gubernamental que constituir una administración pública en un Estado de derecho. Gracias por acompañarnos a su canal por internet de Primera Visión. Soy Bernardino Chávez. Le damos la bienvenida desde Culiacán, Sinaloa, acá en el noroeste del país. Bueno, pues este problema que tiene el gobierno del estado con la Universidad Autónoma de Sinaloa, pues sigue escalando. No importa ley, no importa juzgado que resuelva algo a favor o en contra de este pleito, dependiendo de quién esté en la esquina. Lo principal para el gobierno de Rubén Rocha Moya es entrar a la universidad y ellos pues prácticamente apoderarse de esta autonomía. Una y otra vez sale el gobierno de Rubén Rocha Moya, él principalmente, a pues poner en claro que su gobierno, los años que le queden, bueno, pues no va a quitar la mano del renglón. Por otro lado, es importantísimo, o debería de serlo para Sinaloa, para esta sociedad, saber quién levantó a este político Luis García. Está un video, un audio en las redes sociales en donde él de propia voz, porque lo hemos preguntado con gente muy cercana que si esa voz es de este político, y todos han dicho que es la voz de Luis García. ¿Quién lo grabó? ¿Cómo lo subieron? Eso sí, no lo sabemos. Pero ahí aborda este problema que tiene Rubén Rocha Moya con el líder del PAS, Héctor Melesio Cuen, y directamente lo señala de que primero le quiso dar un puesto, después lo quiso comprar con dinero y al último pues lo levantaron. Este es el tema de hoy. Créalo, debería de ser sumamente importante para todos nosotros. ¿Por qué? Porque la Universidad Autónoma de Sinaloa es de todos los sinaloenses y el gobierno del estado también son los empleados de todos nosotros, es decir, nosotros somos los que estamos en medio de toda esta bronca. ¿Y de dónde saca el dinero Rubén Rocha Moya para salir en todos estos medios, comprarlos, para todos los días estar sacando toda esta perversidad de notas? Bueno, pues lo hace con el dinero de los ciudadanos. Este es el tema. Para ello le voy a presentar a mis compañeros y amigos. Aldo Montoya. ¿Qué tal? Un gusto saludarlos y espero que se encuentren bien. Abel Jacobo Miller. ¿Qué tal? Buenos días. Bueno, era el 8 de agosto del 2022 cuando Rubén Rocha Moya sale en su semanera diciendo que él conoce perfectamente a Luis García y da pormenores de qué es lo que hace, cómo lo hace y según él el por qué lo hace. Vamos a ir a un video para ver y oír esta conexión entre Luis García y el gobernador y qué es lo que está circulando en las redes sociales. Vamos a él. Pues es que, güey, o sea, ¿por qué me tachan así si a mí me levantaron, ¿me entiendes? O sea, desde ahí debe de agarrar el rollo la gente, o sea, no mira, a mí me quisieron comprar, güey, con un puesto primero, cuando me dijeron que el gobernador te ofrece un puesto igual o mejor que tienes y sales a deslinarte públicamente de Héctor Melesio Cuen, o sea, les dije que no. Después con dinero, le dije que no, y hasta pues me levantaron a la verga, pues. Es más, tengo miembros de mi gobierno que todavía quedan, que fueron claves para organizar eso. Uno de ellos que yo sé que es el que maneja toda la estadística y todo, que es parte de mi gobierno. Hay personas que cuando salió Héctor Melesio
que son del PAS fueron y me dijeron a mí, entre ellos que ellos querían ser del proyecto mío, el gobierno, mantenerse. Le dije, no te pido más que seas leal al gobierno, pero no son leales. Están faltando a la lealtad que debiera de haberla, porque finalmente, pues estoy a expensas de que me tracen un 4. Entonces, va a haber movimiento seguramente, tú, Marco. ¿Qué funcionario es, gobernador? ¿Si lo va a dar de baja o qué dependencia es? COEPRIS. Como pudimos escuchar y oír, es claro y evidente que el gobernador Rubén Rocha Moya sabe perfectamente quién es Luis García, y él mismo ahí oímos que Marcos Vizcarra le pregunta al último que, pues, quién es al que se dirige, y él dice, pues sí, es quien dirige COEPRIS, que en ese momento era Luis García, en el gobierno de Rubén Rocha Moya. Ya había salido Héctor Cuen, ya había renunciado a la Secretaría de Salud, y ahí está. Es decir, es evidente toda esta situación que narra Rubén Rocha Moya en relación a cómo es que Luis García es quien maneja todo lo que tiene que ver con la operatividad, o manejaba en ese momento la operatividad con Héctor Melesio Cuen y el PAS. Por otro lado, pues digo, ¿qué más le puedes añadir a la voz que sale en el audio diciendo que primero le ofrecen un puesto, después le ofrecen dinero, y ya por último pues lo levantan porque pues no pudieron sobornarlo, o al menos eso es lo que vemos, y no se quiso deslindar de Héctor Melesio Cuen Ojeda? Por otro lado, la universidad está todavía ahí en la mira de el gobernador, cuando el Tribunal Colegiado de Distrito otorga la razón a la UAS en su autonomía. Desconoce totalmente esta sentencia el gobernador y anda, pero por todos lados, con mucha saliva, diciendo que no, que los universitarios son los que deben de tener esa consulta, aunque ya le dijeron que sí son los universitarios, por supuesto que los que deben de tener esa consulta, pero ellos, los universitarios, dentro de esa autonomía, no él haciéndola de alid y de la persona que va a organizar todo este tipo de situaciones, cuando pues el Congreso también ya dio marcha atrás, y no porque ellos hayan querido, sino precisamente por lo que dice el Tribunal de Distrito o el Tribunal Colegiado de Distrito. En esta situación vemos, Abel, que hay pues una constante, ¿no? Rubén Rocha Moya, autócrata, soberbio, incapaz de entender que ya incluso el propio presidente de la República le dijo, vayan al diálogo, hagan las paces, o por lo menos vean qué es lo que está pasando, y haya un concilio por bien de la educación, por bien de Sinaloa. Rubén Rocha Moya está empecinado en despedazar lo que él llama el gobierno corrupto, el gobierno que maneja la universidad y que no es el suyo. Es decir, ¿hasta dónde va a escalar esto cuando también se habla de que el mismo líder sindical de los académicos pues también fue levantado, ¿no? O sea, estamos viendo que el gobierno del estado opera de manera cínica, perversa, pero también de manera criminal, y todo eso lo hace con el poder que nosotros le dimos y con el dinero de todos los ciudadanos. Y se lo vimos a dar en la votación. Mira, para la gente que no entiende el contexto o que nos están viendo fuera del estado de Sinaloa, ¿no? Aquí se trata de un pleito político, realmente, por el control de la Universidad Autónoma de Sinaloa. Entendamos que Héctor Melesio Cuen, durante su época de rector de esta universidad, él tiene un objetivo, ¿no? El control de la universidad. ¿Y cómo lo logra? Pues obviamente modifica la ley orgánica de la universidad. ¿Para qué? Para que antes, te acuerdas que los rectores los elegía, todo era por votación abierta, era una estudiantes, pachanga. todo era una pachanga, ¿no? Las elecciones duraban meses, como en fiesta ahí en la UAS.
Entonces él modifica para que la elección de los rectores sea a través de un consejo universitario. Obviamente él tiene el control del consejo y va formando lo que sería un partido. Para darle un poco de historia a la gente, quien realmente Rocha empezó con esta modificación de quitarle a los estudiantes el voto fue el mismo Rocha en el 94 con todo el Congreso priista y Renato Vega. Él fue el que ahora dice que se los quiere regresar, ¿no? Sí, ¿no? Porque quiere el control. En esto, así rápido, pues el objetivo obviamente de Cuen dijo, pues aquí tengo un semillero para formar un partido, y forma el partido que se llama Partido Sinaloense. Este partido es como un verde chiquito, un verde local, ¿no? Porque siempre ha servido para ser un partido bisagra. Lo han usado cuando hizo su alianza con el PRI, hizo su alianza con el PAN, hizo su alianza con Morena. Y entonces cuando así era aliado, era lo mejor, ¿no? Era un partido local extraordinario. Lo que tiene este partido es que maneja una estructura que trabaja los 365 días del año, aunque te voy a decir que en estas elecciones pasadas esa estructura yo la vi ya bastante deteriorada, ya la vi bastante, ya no con ese poder que tenía hace años, ¿no? A lo mejor influyó pues el levantón de este señor Luis Alonso García, que era el que manejaba la estructura del PAS. O sea, el levantón estuvo bien planeado, ¿no? Porque sabían perfectamente con quién fue. Hay que obviamente decirle a la gente que el último video de ese levantón precisamente fue una patrulla de la policía estatal la que los para, y curiosamente a partir de ahí ya no saben de ellos por días, ¿no? Y ahora pues oímos de voz propia qué fue lo que pasó, ¿no? Así, ahí está el audio que anda circulando de este señor, donde pues explica pues qué es lo que sucedió. Hay que entender que una estructura de partido funciona con comités, subcomités, distritales, seccionales, y esto lo maneja muy bien el PAS, ¿no? O por lo menos lo manejaba muy bien. Ellos tienen identificado que un partido gana o un candidato gana si tú manejas el control del territorio. ¿Cómo? Con simpatizantes, con militantes y con personas que te maneje la estructura, que te maneja la estructura precisamente en todo el territorio. Esto precisamente es lo que carece el PAN. El PAN no tiene estructura. Morena la tiene, pero a través nada más de los servidores de la nación. Y no la utiliza, no la necesita. No la trabaja ahorita porque realmente Morena es la marca, ¿no? Y el PRI pues cometió el error de olvidar a la estructura. O sea, se acuerda de ellos nada más cuando hay elecciones. Te lo digo porque yo en las elecciones pasadas tuve pláticas con las mismas comités y subcomités y me decían eso. Sí, pues el PRI... Los tienen abandonados totalmente. No se acuerdan más que cuando nos ocupan y etcétera. Cosa que pues ahorita el PAS no. El PAS sí la maneja todos los días, la tiene muy bien. Por eso es un partido local que con el paso de los años pues no pierde el registro, porque también te digo, sabe con quién aliarse. Cuando el PRI está en el poder, se alía con el PRI. Cuando está con Morena, se alía con Morena. ¿Por qué tanto odio de Rocha con Cuen? Pues mira, yo siento que el protagonismo de Cuen, cuando gana Morena, cuando gana este gobernador, entonces decían que, bueno, incluso en la rueda de prensa hablaba más Cuen que el gobernador. Y siento que ahí hay un tercero en discordia, que es el que ha envenenado a Rocha contra todos, ¿no? Que es precisamente Enrique Insunza Cázares, el secretario de gobierno. ¿Por qué? Porque desde que este señor está ahí, curiosamente ha ido quitando del camino a los que se atrevieron a competir por la gobernatura con Rocha. Quitó al Químico, quitó a Ferreiro, y a Cuen lo ven como, dijo, este cabrón va a querer ser senador cuando yo quiero ser senador, ¿no? Y ya lo es. Ya lo es. Y luego yo quiero ser gobernador. Entonces quita a Cuen y le quieren quitar el control precisamente. Es usar la lógica del pensamiento. Exacto. De cómo ha ido moviendo los hilos y que pues, está pasando lo que dijimos en un principio. Así es. Entonces, ya para terminar yo con esta parte, obviamente se van a donde le duele, ¿no? Porque Luis Alonso era de todas las confianzas de Cuen y era el que le manejaba la estructura. Y, oye, lo levantan días antes de las elecciones, pues incluso arrancan las elecciones y no hacen campaña el PAS porque no aparecía este muchacho, ¿no? Es un hecho y ahorita lo vemos que Rocha Moya tenía perfectamente identificado a Luis García, lo vemos por él mismo, y también es un hecho que Luis García, o al menos en el audio que está circulando,
que lo más importante debería de ser que el gobierno del estado nos diera una explicación de por qué sale este audio y si es realmente Luis García diciendo que le ofrecieron todo eso y al último, pues prácticamente delincuencialmente lo levantan para, pues ahora sí que ¿qué otra manera de amenazarlo? Sí, pero creo que también todo este pleito, problema que se presentó entre Rocha, la UAS y eso, viene desde, por ejemplo, primero es destituyen a Héctor Melesio Cuen por el problema después del fallecimiento, del asesinato de Luis Enrique Ramírez, y que según Héctor Melesio Cuen tenía demanda contra él y contra Tere Guerra. Entonces Rocha pide que los funcionarios quiten esa demanda y pues dice Cuen, es que yo no tengo ninguna demanda, o sea, Luis Enrique Esta era mi amigo, lo saca del gabinete. De ahí con mentiras, entonces, ahí no era real que tuviera... Esas fue lo que comentó Héctor Melesio Cuen en su momento, que él no tenía ya esa denuncia contra Luis Enrique y que pues incluso hasta eran amigos, lo había apoyado, las declaraciones están en internet. Pero después de eso viene el pleito entre los consejeros de Morena. Ese es un pleito muy importante, entonces, porque ahí es donde dice, incluso el mismo Rocha dice que operó. Así es, entonces de ahí viene justamente esto. ¿Por qué? Porque mucha de la estructura del PAS se quiso apropiar de los consejos de Morena y esa fue cosa que no le gustó al gobernador. ¿Por qué? Porque todos los consejos los ganó el PAS. Entonces de ahí operó metiendo una mujer y un hombre, ¿cómo le decía? Una Viena, algo así. No me acuerdo, es una palabra que utiliza. Entonces, hace esto el partido sinaloense y es cosa que no le gusta a Rocha. ¿Por qué? Porque obviamente también... Y sale iracundo en una semanera. Y se quiere adueñar de Morena. Entonces dice, no, ni madres. Esto a mí no me la aplican. Entonces, desde ese entonces, que fue la semanera en donde destituyen a Luis, es el 8 de agosto del 2022. Pero fíjate lo que decían en ese momento, ¿no? En ese momento decía que no era ilegal. O sea, lo que hizo el PAS fue una maniobra política como ahora lo hace cualquier otro, ¿no? Ahorita estamos viendo con Noroña que no le están dando nada porque le hicieron una maniobra política para nada más para y aplicaron lo mismo aquí, ¿no? O sea, entonces no dice, no es ilegal, pero que no se valía porque hay un compromiso y hay una moral política. Y ahora, pues, ¿cuál moral política? Entonces creo que todo esto viene en base a este pleito que hubo en ese momento por los consejos de Morena. Y Rocha desde ese entonces ha traído esa misma cantaleta de que, bueno, ahora sí, por la UAS y por la UAS y por la UAS. Y ahora dice que pues el Congreso pues va a buscar el diálogo. Pero ¿quiénes van a buscar el diálogo? O sea, por ejemplo, un diputado anualmente gana 1,250,000 pesos, ¿no? O sea, ya son 104,000 pesos netos mensuales lo que está ganando. Entonces, dices tú, bueno, ¿cuáles son los diputados a favor de Morena? Pues son casi 34, 35, o sea, son 34 los que están, porque del grupo de la oposición son 5 del PAS y de ellos nada más es y uno que era Luis de la Rocha, o sea, son 6 nada más diputados de la oposición en este. Entonces, pues ahí está claro, o sea, Rocha, aunque él dice que él no controla a los diputados, oye, pues con 34 diputados de Morena, o sea, que están, y que 7 del PRI se fueron para allá, pues dices... No, lo que pasa ahí, que sí, o sea, él controlará el Congreso, como todo el mundo lo sabe, según él dice que no, pero es parte también de todas estas arbucias que hacen. El detalle aquí es que al desconocer la sentencia del Tribunal Colegiado de Distrito, en donde pues, le está otorgando la soberanía o la autonomía a la UAS, pues eso es contra la ley. O sea, aquí está yendo contra la ley. Hay una especie de sublevación en el sentido de el gobernador que no quiere entender que para eso están pues todos estos tribunales, para eso está todo este componente legal,
para que ellos entren como árbitro a decir, bueno, este tiene razón, este no tiene Y razón. que Y si súmale. no tiene razón y a alguien meten al bote, que lo metan al bote con la ley en la mano. El Poder Judicial, que esas reformas que quieren hacer, pues va a ser para tumbar, igual también apropiarse de muchas cosas. Ahora en la mañana, pues Rocha se aventó su tour de medios, en donde él claramente pues, hasta dice, es que yo no muevo al Congreso, yo no me tengo pero parece el vocero del Congreso, o sea, en vez de que Feliciano Castro sea el que esté dando las declaraciones en medios, es el gobernador. Entonces, pues, ¿cómo dice que él no controla el Congreso? Si está hablando exactamente de lo que pudiera decir. Es histórico, los gobernadores siempre han controlado el Congreso, ¿no? En su periodo Quirino lo controló, o sea, etcétera. Pero por lo menos veíamos a un Morena más crítico cuando estaba Quirino. Desde que Quirino pasó a ser el miembro del club de embajadores de AMLO, ¿verdad? Ahorita ya es un morenista, ahorita ya no dicen nada. Curiosamente, esos morenistas ahora son los perseguidos por Rocha, ¿no? Tenemos una Merari y tenemos a esta Yadira Marcos, que incluso hace poquito hubo una reunión con el gobernador de todos los diputados federales electos y locales, y no vimos a una Merari ahí y a una Yadira Marcos. Eso es un mensaje claro, ¿no? Claro. Con Monreal. Aquí lo que es preocupante es el manejo político por el control de la UAS entre el gobierno del estado y el propio Paz o el propio Cuen, que incluso ya vemos que es una guerra encarnizada, ¿no? Que ya se van hasta contra la familia. Ahorita, por ejemplo, el hijo de Cuen pues trae una orden de aprehensión, incluso el amparo parece que no le va a servir, entonces el ataque es directo hacia ellos, ¿no? Oye, pero Como estás delincuente, diciendo o sea, 370 carpetas de investigación de la Fiscalía y 300 tienen contra la UAS y contra todos estos funcionarios y exfuncionarios. Lo grave es pues que si se utilizó, por ejemplo, para levantar a Luis Alonso García, que manejaba la estructura del Paz, a una patrulla de la estatal, pues nadie ha salido a aclarar eso, nadie se ha salido a deslindar. Yo creo que eso es lo más importante que deberían de sacar y que a la gente le debería de preocupar, porque claro, si esto hacen enfrente de todos nosotros, pues ¿quién está seguro? No, y en cambio, pues vemos que el Estado se le sale de control ya la violencia a este gobernador, y sigue aferrado a su pleito con el Paz. Por ejemplo, tan solo ayer tuvimos 4 asesinados en Nabolato, 3 en Nelota, 2 en Imala y un rematado que traían en una ambulancia de Durango para acá, y lo rematan y incluso hieren al paramédico. Todo esto fue ayer nomás. Entonces, y vemos... mientras él estaba en la semanera hablando del Paz y de la UAS. Hablando de la UAS y hablando del Congreso. Entonces esto es preocupante porque todavía le quedan 3 años, pues. Todavía le quedan 3 años y lo peor del caso es que tiene todo el poder ahorita del Congreso, todo el poder con la Fiscalía, todo. Y vamos a tener que yo siento que esto se va a empezar a agravar más todavía, porque pues ya sabemos que hay un candidato que va a querer ser gobernador. Oye, y es el que ha provocado en gran medida todo esto. Hay un pleito casado ahí, ya sabemos, hay un pleito cantado, hay levantones, hay amenazas, tanto de las instituciones de gobierno, como las procuradurías, como el SATES, como todo esto. Pero, ¿qué sigue? ¿Qué sigue? ¿Muertos? Pues híjole, a nivel nacional, pues tú chécalo cómo está el asunto, ¿no? Pues ¿hasta dónde va a llegar el gobierno del Estado? Porque ahí sí aquí ya no existe ninguna, con esa persecución que traen, no existe una verdadera libertad de expresión, ¿no? No. Porque si en caso ese de que utilizan, por ejemplo, unidades como el SATES para algunos críticos, pues está cabrón. O sea, ya estamos hablando de una persecución que ya es personal, o sea, que no tolera la crítica. Y creo que Rocha ha dejado de lado lo verdaderamente importante en Sinaloa. Las escuelas están en mal estado, o sea, desde pandemia vienen decayéndose. Los o sea, aires no sirven, la gente muriéndose de calor. Estaban el otro día unas madres ahí para acá, para Santa Fe, estaban afuera tratando de llamar la atención. Entonces creo que hay cosas mucho más importantes. Claro, también está esta parte que ya es un pleito que ya nos tiene hartos a los ciudadanos. O sea, ya preguntas incluso hasta gente que está fuera de conocer de la política y dice, bueno, este compa ¿qué trae? O sea, ya ¿qué es lo que quiere? ¿Adueñarse de la UAS? O sea, quiere
Y ese la- dinero. Y la UAS le ha ganado en los tribunales. todo lo Es que ganó en todo todo lo le ha ganado legal, en los pues. tribunales al Congreso. O sea, es que ese es el problema, que si Que no tú, ha podido, o sea, que es si un tú te berrinche. vas a lo legal, están más que visto toda esta perversidad y este sistema faccioso y- de y es como el utilizar niño la- berrinchudo, pues. y se ve hasta mal porque han dejado en vergüenza al Congreso, en donde que ellos han metido todos los recursos legales y se supone que es el ente que hace las leyes, que conoce de leyes, y la UAS con su departamento jurídico le ha tumbado absolutamente todos los tribunales. Entonces yo creo que ese es el coraje. Mira, tiene 3 años desgastado Cuen en la UAS, sí la ha debilitado, al PAS sí lo ha debilitado a Cuen, pero pues la UAS sigue ahí. Yo lo que quisiera, ya para pues terminar mi parte, es que la UAS, deben de entenderlo, el gobernador no es de nadie, no, es de los sinaloenses. Entonces, de los estudiantes, de los y estudiantes, maestros, y los ¿no? maestros y los padres de familia. Así es. Entonces, yo estoy a favor de que el PAS ya no tenga control, pero que tampoco Morena lo tenga, ¿no? O sea, de verdad que sí quisiera que hicieran una modificación en la ley orgánica, pero que volviera el poder para los estudiantes, los maestros, los académicos, etcétera. Pero no para que sea un control. La verdad, porque si se lo van a quitar al PAS para que lo tenga controlado Morena, o sea, pues Como va a salir No, a ser la misma chingadera. pero también todo este sistema mediático perverso que hay en los medios de comunicación, Línea Directa, que es del Pelón Muñoz, los noticieristas, que también es ahí de Quirino con otros de Noroeste, Espejo, Río 2, El Debate, que todos sabemos que están en la nómina, toda esta situación perversa que Claro. tiene, pues tú dices, ok, pero ¿cómo está la universidad? ¿Qué universidad quieres? Una universidad mejor. O sea, quien la agarre que sea mejor. Y si van a mejorar, pues yo creo que te debes de basar en la ley, ¿no? Porque si no te basas en la legalidad y en las formas legales que hay, entonces pues cualquier cabrón va a hacer lo que quiera con Claro. una está universidad, sucediendo. una institución, ¿no? Porque esto de la ley superior de educación, pues fue lo que vino a reventar todo. reventar todos los convenios y todo esto. Sí, porque ellos querían hacerse de la universidad, pues prácticamente. Sí, y tú dices, Poderla bueno, sí, controlar. que sea una universidad que vaya hacia adelante, que tenga ese carácter de beneficio para la ciudadanía, para los Pero estudiantes, aún para así, los o sea, la padres. universidad sigue destacando mundialmente, es lo- o sea, en deporte, en competencias olímpicas de matemáticas, de física. O sea, la universidad sigue siendo lo que de las mejores universidades de México. O sea, no dijeras tú, bueno, es que la universidad está en decadencia, está por los suelos. Es que no. controla ya ese presupuesto, pues. Así y es, el o sea, poder, el poder político que te genera la O sea, UAS. ahí lo que si siempre lo hemos dicho, por lo que están peleando es un presupuesto y un control de una estructura que también está sólida. Oye, Ahí cuando mismo. estaban estos innombrables por allá de los 60, 50. Ah, yo pensé que los que del Congreso. no, que la Universidad Socialista y todos esos que se sentían revolucionarios y izquierdistas y todo eso, que era no ir a clases, mantener un estatus decadente en las aulas y que todo el mundo hablara de ellos como grandes pensadores, nada más en el pensamiento, pero en la acción totalmente decadentes. O sea, esos son los que ahora están en el Congreso, como lo es Feliciano Castro, que si tú le sumas todo lo que tiene, gana como 500,000 pesos. Pues aquí nada más, o sea, son 30,000 extras, son 10,000 de apoyo en la Jucopo y 20 por mover el grupo No, parlamentario. y también de se Morena. jubiló de la UAS y también del Del no, es seguro. decir, pues por supuesto que con tantas cosas en juego, por eso es que quieren movilizar todo y ganar todos estos espacios. Pero sí es importante preguntarle a la sociedad, porque obviamente hay mucha sociedad que dice, no, es que quiero fuera al PAS de la UAS, ¿no? O sea, hay mucha gente que lo dice, lo leemos en redes sociales. Pero eso pero le toca a los universitarios, o sea. Pero hay que preguntarles también, ¿ustedes ven a una UAS decayente, o sea, de que no tiene ese nivel académico? Porque yo veo que hay sobresaturación, por ejemplo, en la escuela de medicina, donde se pelean se pelean, es un decir, ¿no? Pero donde se pelean por las fichas, que incluso inician los ciclos escolares con un sobrecupo. ¿Por qué? Porque dijo el encargado de despacho, Robespierre, que todos iban a entrar, o sea, todos los que presentaron su examen de diagnóstico, porque ya no es Ceneval,
pues todos iban a entrar, o sea, es parte de un proceso nada más, pero todos van a estar, o sea, le están dando oportunidad a todos esos jóvenes que quieren entrar a cualquier carrera en la universidad. La cosa está ahora sí que muy transparente en el sentido de la historia. Ahí estuvo como rector Rubén Rocha, y él precisamente fue el que le quitó, metió la primer manifestación para que se creara este consejo universitario. También en lo que fueran las jubilaciones, estas dinámicas y todo esto que tiene la universidad totalmente quebrada, también él es el responsable de todo eso. ¿Es la universidad que dejó Rubén Rocha Moya o la universidad que ahorita tienen estos que están señalados de todo tipo de corrupciones, de que compraron tortillas, de que compraron pollo, que compraron carne, y que todos los días le suman una nueva carpeta de investigación al caso, aunque no tenga absolutamente ningún sustento legal? Y habiendo otros delitos en Sinaloa. Y viendo esta situación dices, bueno, pues si la universidad no estuviera tan sólida como está, entonces su estructura legal pues ya la hubieran despedazado. Sí. Y no han podido, pero ni mellar un tabique del sistema legal que tiene, porque lo otro está hecho con los riñones y con el coraje de un tipo ambicioso que lo único que quiere es que todo se derrumbe y que él sea el por eso quiere manda más. Por eso quiere el control de los juzgados ahora, pues. Como punto final. Bueno, pues yo veo que este pleito todavía va a seguir escalando. Yo lo que sí pediría es que hubiera una sociedad más vigilante, pero pues yo al contrario ahora la veo más permisiva, más agachada. No veo ya voces disidentes tan fuertes como antes. Entonces, pues la verdad, aquí vamos a ver quién aguanta más, ¿no? Si Cuen, con sus 3 años que quedan, acordemos que ahora es diputado federal por el PRI, ¿no? Tiene fuero. Y pues los 3 años que le quedan a Rocha en este desgaste, ¿no? Pues al final creo que este pleito va a seguir. Creo que va a ser la bandera del gobierno de Rocha durante todos estos 6 años, tristemente, porque creo que hay otras prioridades en el estado y que esto va a seguir. O sea, Rocha va a seguir siendo el vocero del Congreso, como lo estamos viendo en medios de la Fiscalía. Y de la Fiscalía y de todos, que todos dicen que son autónomos. Él dice que son autónomos, pero pues pareciera que él es el mandamás en esa parte. Estamos llegando al final de este programa. Lo único que debemos de por lo menos reflexionar es de que cada vez que sale este señor a despotricar contra sus enemigos políticos, ya sea la UAS, ya sea Cuen, ya sean las familias, ya sean los agricultores, los pescadores, a quien se le ponga enfrente, es con el dinero de todos nosotros. O sea, es perverso esto, que él esté utilizando el recurso público para hacer toda esta campaña a favor de sus intereses y en contra de lo que prometió hacer, porque él prometió que iba a gobernar para todos y en un estado de derecho, el cual, pues usted, no importa la pluma que sea, no importa el medio que sea, la legalidad ahí está en las leyes, y no porque alguien hable mal de ellas o bien, eso quiere decir que es la verdad. La contundencia de la ley es cuando hay una resolución y te dicen así está. Si hay que cambiarlas, habría que modificarlas, pero para eso también debe de haber un concilio y un consejo, y debe de haber una capacidad de diálogo entre las personas involucradas. Creo que eso es lo que se ha perdido totalmente, porque Rocha Moya está simple y sencillamente sin razón legal al quererse apoderar de una universidad que él ya estuvo ahí y dejó totalmente su huella en esa administración que él tuvo. Gracias por acompañarnos. Nos vemos en una siguiente ocasión. Hasta entonces, hasta siempre.